Bienvenidos a este video en la cual hablaremos acerca de la suma de vectores por el método analítico. El año pasado ustedes tuvieron a bien poder recibir la clase o los temas de suma de vectores por diferentes métodos, desde el método del paralelogramo, desde el método gráfico y el método analítico. Es muy importante conocer estos conceptos, ya que cuando vemos las leyes de Newton en sistemas de diagramas de cuerpos libres, es necesario hacer la suma de las fuerzas que actúan en un sistema. Entonces, para dejar claro esto, porque de aquí en adelante se van a trabajar con vectores y aplicar la suma de las mismas. Entonces, vamos a ver, recordar cómo realizar ese proceso. Ustedes ya tienen un documento en la cual pueden leer, está nuevamente el ejemplo y los problemas a resolver. Entonces vamos a dar inicio. Tenemos por acá pues una gráfica donde tenemos representado específicamente en el primer cuadrante de un plano cartesiano un vector A, ¿sí? Con un ángulo A. Este vector es conocido como vector resultante, ¿sí? Es decir, que este vector está compuesto por dos partes, tanto en el eje X como en el eje Y, para poder formar este vector. Entonces podemos decir que este vector tiene sus componentes o se puede descomponer. En este caso lo podemos descomponer en la componente en Y, y también lo podemos hacer en X. Es decir, que para poder formar esta diagonal que tenemos acá, necesitamos de la componente en Y y la componente en X. Este valor es el mismo de acá y este valor es el mismo que tendremos de acá para acá. Entonces, si nos damos cuenta, se forma un triángulo. De hecho, pues se forman dos triángulos, pero basta con tener en cuenta uno de estos dos triángulos. En este caso voy a utilizar este triangulito como donde está como referencia el ángulo, ¿sí? Con respecto a la horizontal. Entonces puedo decir que este triangulito de acá se puede descomponer en dos partes, tanto en una componente del vector A, en este caso A porque A se llama el vector, A en Y va a haber una componente de A en X. Es decir, que va a tener un cateto llamado AX y otro cateto llamado AY y una hipotenusa llamada A con su respectivo ángulo. Entonces podemos ir descomponiendo estos tipos de vectores. Si yo deseo encontrar el valor de AX, entonces puedo utilizar la función coseno, ya que la función coseno me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. Recordemos que el cateto adyacente sería esto respecto a este ángulo y tengo la hipotenusa. Si quisiera encontrar la componente en Y, utilizo el seno, porque la función seno me relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces tengo el cateto opuesto y la hipotenusa y puedo encontrar la componente de Y. Vemos otras dos formulitas en la cual esta es semejante al teorema de Pitágoras, ya que estamos sobre un triángulo rectángulo. Entonces podemos notar que tenemos que R es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Esto significa el vector resultante, es decir, la suma de todos ellos lo puedo hallar con esta fórmula. Rx pues es la suma de todas las componentes de X y Re pues la suma de todas las componentes en Y. Si quisiera encontrar el ángulo, puedo utilizar Ry entre Rx. Pero recordemos que para encontrar ángulo en este caso utilizaría la tangente inversa o la tangente menos 1. Para poder entender este panorama vamos a realizar un ejemplo. Vemos que acá hay una cuerda que mide 4 centímetros, otra que mide 10 y otra que mide 7 centímetros, pero esta está a un ángulo de 30 grados. A y B pues están sobre su eje, en este caso eje X y eje Y. Lo que debemos hallar es la suma de todos estos vectores, es decir, cuánto da sumar esto más esto más esto. Pero recuérdense que los vectores no se pueden sumar
aritméticamente, es decir, no podemos sumar 7 más 4 más 10, no podemos hacer eso, dado que todos apuntan a diferentes direcciones. Por ello hay que hacer uso de las funciones trigonométricas y de todo esto que les acabo de hablar anteriormente. Para ser más organizados podemos elaborar un cuadro como esto, ¿sí? Donde vamos a escribir en la primera celda vector y vamos a nombrar los vectores que tenemos. R vamos a colocarlo hasta el final. Luego te vamos a colocar X y Y, pues que van a representar las componentes del vector en X y las componentes del vector en Y. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este problema y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a empezar en orden alfabético por el vector A. Y vemos que el vector A tiene una magnitud de 4 centímetros. Entonces, pero observen algo, que este vector está sobre el eje X y negativo, es decir, que apunta a la izquierda. Por lo tanto, este vector en el eje X va a tener componentes, pero va a ser una componente negativa, es decir, que va a valer menos 4. ¿Sí? ¿Por qué menos 4? Porque está en el eje X negativo. Entonces en X es menos 4, pero vean que en Y no hay ningún valor, dado que no se desplaza hacia el vector Y, ni el positivo ni el negativo. Por lo tanto, solo tiene componentes en el eje X negativo. De esa forma, pues ya logramos completar esta tablita en el vector A. Pasamos al vector B. Si vemos en el vector B ocurre algo similar que en el vector A. Este vector apunta hacia arriba y está sobre el eje X positivo, perdón, sobre el eje Y positivo. Entonces puedo decir que este tiene componentes en Y positivo y su valor pues va a ser el que nos indica acá. En este caso va a ser 7 y va a ser positivo dado que está en el eje Y positivo. Veamos entonces en X. En X, si se dan cuenta, tampoco tiene componentes en X, dado que no se desplaza a X ni positivo ni se desplaza a X negativo. Por lo tanto, su valor va a ser 0. Muy bien, continuando con el siguiente vector, el último vector, tenemos que C, el vector C, acá sí tiene componentes tanto en X como en Y, porque este vector se desplaza en X, pero también se desplaza en Y. Entonces podemos decir que vamos a descomponer o podemos encontrar las componentes de este vector. Este vector C se puede descomponer en sus dos componentes. Es decir, podemos llamar a esta parte C, ¿verdad? Porque es el vector C, ya no lo vamos a llamar A. C en Y C en X. Va a tener dos componentes. Entonces vamos a encontrar la componente en X, ¿sí? Tenemos la componente en X. Para poder hallar la componente en X tenemos que hacer uso de las funciones trigonométricas, en este caso esta que tenemos acá. Sí, entonces vamos a encontrar la componente en C en X. Entonces vamos a anotar acá que Cx es igual al coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo multiplicado por C. En este caso ya no va a ser A porque estoy en esta parte, el vector C. Entonces puedo sustituir valores y puedo colocar acá coseno del ángulo, el ángulo es 30 grados, multiplicado por C, que vale 10 centímetros. Vean que acá es el valor, en este caso, del vector, o sea, de la hipotenusa. Entonces tenemos 10. Y resolviendo todos estos problemas, vamos a ver que tenemos el valor de C como 8.7, ¿sí? 8.7. Entonces, ustedes pueden operar en su calculadora y van a ver que el valor es de 8.7. Probablemente les dé más decimales, pero con estos dos, pues son suficientes. Entonces, vamos a anotar que es 8.7, ¿sí? Va a quedar como positivo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta el signo. Porque este valor está sobre el eje X positivo. O sea, se encuentra en este lado. Entonces, si esto estuviera del lado contrario, pues veríamos que sería negativo. En este caso, pues es positivo. Pasemos para encontrar el eje Y. Vamos a realizar algo similar que el anterior. Solo que ahora se va a llamar CY es igual al seno. Ya no va a ser el coseno, sino que va a ser seno del ángulo multiplicado por C.
¿sí? Entonces sustituyendo valores vamos a colocar seno. El ángulo tiene un valor de 30 grados también, ¿verdad? O sea, 30 multiplicado por c, que vale 10. Si se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo. Lo que cambia, pues es el coseno. Entonces, resolviendo este problema en su calculadora, vamos a ver que esto va a dar un valor de menos 5. ¿Sí? Esto daría un valor, perdón, esto va a dar un valor de 5. Pero tenemos que tomar en cuenta el signo. Vamos a tomar en cuenta el signo y en este caso va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Dado que esta componente se encuentra en el eje Y negativo, recuérdense que los negativos en este caso está hacia abajo y los positivos acá, positivo y negativo. Ahora recordando un poco de los signos de los cuadrantes, entonces vemos esta parte. Entonces tenemos que en X va a ser positivo, mientras que en Y va a ser negativo porque se encuentra debajo del plano. Entonces ya tenemos estos valores. Lo que podemos hacer acá es ir sumando, ¿sí? Hacer la sumatoria. Podemos colocar acá, este signo es del signo sigma, que significa sumatoria. Es decir, sumar todas las componentes del vector en X, y vamos a sumarla, y esto pues nos daría un valor de 4.7 positivo, mientras que el otro nos daría un valor de 2. Tenemos un valor de 2. Entonces ya tenemos completa la tabla, y lo que podemos hacer es encontrar el vector resultante. El vector resultante pues no sería esta parte de acá, ¿sí? Sino que tenemos que ir hallándolo. Entonces para poder hallar tenemos que ir resolviendo a través del teorema de Pitágoras. En esta parte pues lo voy a borrar, porque no va a servir para anotar lo del teorema de Pitágoras. Vayan pausando el video para poder viendo las fórmulas que se van aplicando. Entonces lo que yo necesito es encontrar el valor de R. R es igual, en este caso noten que es la raíz cuadrada. Entonces vamos a colocar acá la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿La raíz cuadrada de quién? La raíz cuadrada de, según acá nos dice que es Rx al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a escribir acá, vamos a dejar las variables. Rx, pues en x, ¿verdad? R en x vale 4.7, vamos a poner 4.7 al cuadrado, más tenemos ry, ¿sí? Ry pues es 2, la sumatoria de ry pues es 2 al cuadrado, y pues vamos a cerrar acá la raíz, ¿verdad? Que envuelve todo esto. Entonces ya tenemos el valor de R. Esto pues simplemente a través de la calculadora y haciendo el procedimiento pues vamos a obtener la respuesta. Entonces esto me da 5.11. En este caso, como estaba trabajando en centímetros, pues me va a caer en centímetros. Si fueran newtons, trabajaríamos en newtons, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos el vector resultante, que es 5.11. Y finalmente nos tocaría hallar el ángulo. Vamos a hallar este ángulo. Entonces para hallar el ángulo del vector, tenemos que trabajar con las funciones inversas, ¿verdad? O la función inversa de la tangente. Tenemos que Ry, pues verificamos, ¿verdad? Ry, en este caso va a ir primero el 2, y en el denominador pues iría Rx, que es 4.7, y esto le tendríamos que elevar a la tangente menos 1, ¿verdad? Bueno, lo tendríamos que dejar acá como tangente menos 1. Sí, bueno, no es en sí elevar, sino que simplemente este queda como un exponente, pero no es un exponente. Procedemos a dividir estos dos y luego encontrar la tangente menos 1, ¿verdad? Entonces este tendrá un valor de, vamos a verlo en la calculadora, cómo poderlo aplicar. No sé si se vaya a lograr a ver, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, creo que voy a tratar de que se vea en la calculadora. Lo que vamos a hacer es presionar, ¿sí? En este caso Shift, y vamos a activar la tecla tangente, que se encuentra en esta parte. Tangente, y vemos que pues, nos va a aparecer tangente menos 1. ¿Sí? Repito el proceso, Shift, tan, y tenemos tangente menos 1. Vamos a tratar de que se vea, ahí está.
y la tangente pues se encuentra acá. Entonces tenemos shift tangente menos 1. Vamos a escribir el signo de fracción. Acá está el signo de fracción. Y vamos a escribir en el numerador 2 y en el denominador vamos a colocar 4.7. El punto acá en esta calculadora ya no existe, sino que tenemos la coma. Entonces vamos a hacer uso de ello. Y tenemos ya expresado esto y simplemente presionamos la tecla igual y vemos que el valor es de 23.05, ¿verdad? Entonces podríamos dejarlo en 23 grados. Entonces vamos a notar que el vector es de 23 grados. Y entonces ya tenemos el vector resultante, que sería 5.11, es decir, la suma de todos estos es 5.11 centímetros con una orientación de 23 grados. Si pudiéramos dibujar este vector, pues podríamos dibujarlo a 23 grados con una magnitud de 5.11. Entonces, de esta forma se suman los vectores cuando van a diferentes direcciones. Ya hay algunos problemas que les dejé donde hay varios vectores y eso se tiene que hacer con cada uno de los vectores. Recuerden que si el vector está sobre el eje, significa que solo tiene componentes, ya sea en X o en Y. Para este caso solo hay en X porque solo va dirigido, está sobre el eje X pero negativo, tómenlo en cuenta. Mientras que este vector está sobre el eje Y pero es positivo y no tiene componentes en X, por lo tanto pues va a ser 0 y acá pues va a ser 0 en Y. Mientras que este ya tiene ángulo, entonces va a tener componentes en X y en Y. Entonces puedo decirles que cuando un vector tenga ángulos, entonces va a tener componentes en X y en Y. Y eso lo tienen que hacer con cada uno de los problemas que les dejé. Entonces nos esperamos en una próxima. Espero puedan aprenderlo y vayan pausando para poder visualizar correctamente todo el proceso que se lleva para la suma de vectores.